Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vamos a orar un momento a nuestro Dios. Oh Señor, necesitamos de tu gracia, de tu poder, sabiduría, para prestar atención a tu palabra y no solo estar atentos, sino reflexionar, meditar en lo que estamos escuchando y aplicarnos esta palabra que es para nosotros. Ayúdanos a estar atentos y rogamos que tu Espíritu Santo traiga esta palabra a nuestros corazones, pues sin la obra poderosa de tu Espíritu, tu palabra no obrará en nosotros, obrará para juicio. Señor, te rogamos que tú traigas tu palabra y nos santifique y tú aumentes el amor aquí entre nosotros, en medio de esta iglesia. Por Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, Señor. Si le preguntas a cualquier persona, da igual si es creyente o no, o incrédula, si le preguntas a alguien cuál es la cualidad espiritual o no física, podríamos decir, más importante del ser humano, puede que alguno te responda la paciencia, quizá otro te diga la inteligencia, algún otro te dirá la humildad, otro puede que te responda la valentía. Pero yo me atrevería a asegurar que la inmensa mayoría te respondería el amor. El amor. Y ojo, no he dicho el amor bíblico. Estoy hablando en un sentido un poco general, un poco genérico. Creo que la mayoría de las personas consideran el amor como la cualidad más importante del ser humano. La literatura, la música, el cine, toda nuestra cultura está impregnada del amor. Sin embargo, esta cualidad o virtud ha sido distorsionada, malentendida, degradada en la inmensa mayoría de los casos a un mero sentimentalismo y en otros casos ha sido denigrada a un mero deseo pecaminoso de placer sexual. Lo que muchos consideran como amor no tiene nada que ver con el verdadero amor, el amor bíblico. Pero esto que se ve muy claro con respecto a los incrédulos, con respecto al mundo, también está pasando tristemente en muchas iglesias evangélicas hoy en día. Es decir, lo que muchos cristianos piensan que es el amor, no es realmente el verdadero amor que se presenta en las Santas Escrituras. Sí, hermanos, es triste decirlo, pero es la realidad. Y yo debo decirlo desde este púlpito para que todos estemos alertas, para que no nos dejemos engañar o arrastrar por esa clase de amor que tiene cierto parecido con el amor bíblico, pero que en realidad no es el verdadero amor que vemos en la Biblia. Y entonces se usa este supuesto amor como excusa para esos cristianos, o que dicen ser cristianos, hacer lo que les dé la gana. Hacer o dejar de hacer. Y usan ese amor, según piensan ellos, que es el amor, para hacer o dejar de hacer, o incluso atacar a otros cristianos de otra iglesia. Hasta a los pastores. En base a ese supuesto amor que ellos piensan. Que si el amor es así o es asado, o hay falta de ese amor, y se malentiende, se malinterpreta, o no se conoce o no se quiere conocer el verdadero amor que se nos presenta en la palabra de Dios.
Por eso dentro de esta serie, en la carta a los Colosenses, y tomando en cuenta las últimas palabras de Colosenses capítulo 1, versículo 4, que dice, del amor que tenéis a todos los santos, en este sermón vamos a comenzar, y digo comenzar porque no lo veremos todo, vamos a comenzar a hablar acerca del amor fraternal, es decir, del amor entre los hermanos en la fe, o, como dice nuestro texto, el amor entre los santos. Voy a traer varios sermones, todavía no sé cuántos serán, pero serán varios, acerca de este tema, porque es algo muy importante, y para que no nos dejemos engañar y estemos firmes en lo que la Biblia enseña sobre el amor, y de este modo podamos glorificar a Dios y aplicar ese amor en medio de nosotros, claro, y podamos crecer. Ese amor bíblico está en esta iglesia, fabuloso. Vamos a crecer en ese amor. Bien, me gustaría repasar muy brevemente lo que hemos visto hasta ahora, porque este es el cuarto sermón de esta serie en Colosenses. Vimos en el mensaje anterior, no lo voy a repasar todo, vamos a hacer un repaso del sermón anterior. Vimos que Pablo siempre daba gracias a Dios, vimos por qué cosas daba gracias a Dios y consideramos en profundidad que daba gracias por la fe de los colosenses. Vimos que era la fe falsa o la fe de los demonios o la fe de labios, y también vimos que era la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera y quién la produce? Y entramos en detalle. Entonces, dentro de este punto de por qué cosas Pablo daba gracias a Dios, en primer lugar, pues vimos que daba gracias por la fe de los colosenses, pero también daba gracias por el amor de los colosenses hacia los santos. El amor de los colosenses hacia los santos. Pablo dijo, damos gracias a Dios habiendo oído del amor que tenéis a todos los santos. La palabra griega que se traduce aquí por amor es ágape, y es la misma palabra que se usa para describir lo que Dios es en esencia, que ya lo hemos leído al principio en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es ágape, es amor. Así que ese amor que los colosenses tenían por todos los santos era el verdadero amor que el Señor puso en sus corazones, el amor de Dios. Dios es amor, pero Él comunica su amor, da su amor, pone su amor en los santos, en los creyentes. Pero antes de entrar de lleno a considerar lo que es el verdadero amor según las Escrituras, en este sermón vamos a ver la necesidad de amarnos los unos a los otros. Y tendréis que esperar un poquito a otros sermones. Esto va a ser, vamos a considerar, y aquí vamos a estar, en este mensaje de esta tarde, la necesidad de amarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, es necesario que nos amemos unos a otros. Primero, para tener una sana seguridad de salvación. Segundo, por la preeminencia del amor sobre todas las virtudes cristianas. Tercero, para un funcionamiento apropiado de la Iglesia. Cuarto, para dar un buen testimonio a este mundo. Vamos a ir considerando estos puntos. Veamos entonces la primera razón por la que es necesario que nos amemos los unos a los otros. Para tener una sana seguridad de salvación. Y digo una sana seguridad de salvación para distinguirla de esa falsa seguridad que tienen aquellos que piensan que son salvos simplemente porque lo sienten. Yo siento que soy salvo. No es una seguridad de salvación basada en el fundamento sólido de la palabra de Dios, sino en sus sentimientos meramente. Por eso he hecho esta matización de que es necesario que nos amemos unos a otros, en primer lugar, para tener una sana
sana seguridad de salvación. Lo diré de otra forma. Si no hay en nosotros un amor genuino hacia nuestros hermanos en la fe, no podemos estar seguros de que en verdad seamos salvos. Si no hay un amor genuino, un amor verdadero, el amor bíblico, hacia nuestros hermanos, no podemos estar seguros de que en verdad seamos creyentes. Y esto es así por 3 razones. Primero, por el lugar que tiene el amor en el propósito de nuestra salvación. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y qué significa andar como Él anduvo? Alguien podría pensar que el andar como Cristo implica que debemos tener un celo por la casa de Dios. Y yo digo, amén, esto es así. Claro. Otros podrían decir que andar como Él anduvo significa hacer la voluntad del Padre. Pues sí, amén, claro, también es así. O que tenemos que apartarnos del pecado y ser hombres y mujeres de oración. Amén, todo eso es verdad. Todas estas y otras muchas cosas nos revelan cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo. Pero si leemos con atención el Nuevo Testamento, hay algo respecto a lo cual Cristo nos dice que andemos exactamente de la misma manera que Él anduvo. Y se nos dice explícitamente, nos lo dice el Señor explícitamente. Y destaca sobre todo lo demás. Juan capítulo 13, versículos 35 y 34. Dice, Juan 13, 35 y 34. Capítulo 13, versículos 25, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y sigue diciendo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que andar como Cristo anduvo implica muchas cosas, pero el amarnos como Él nos ha amado debe estar al principio de la lista. Y subrayo esto. Al principio, lo prioritario. Andar como Él anduvo es, entre otras cosas, lo principal, amar. Amar como el Señor amó, como el Señor nos amó a nosotros. Así tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermanos, el propósito de nuestra salvación es que seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Este es el propósito por el que hemos sido salvados. Pues esto se puede ver, no exclusivamente, pero sí principalmente. Esto se puede ver en el amor que tenemos los unos para con los otros. Así que, ¿por qué debemos amarnos los unos a los otros para tener una sana seguridad de salvación, para poder estar seguros de que somos salvos? ¿Por qué? En primer lugar, por la posición tan importante que ocupa el amor en el propósito de salvación. Y en segundo lugar, por la absoluta necesidad de obediencia a la palabra de Dios. Sí, estamos hablando del amor, pero hay que obedecer al Señor. Dios nos dice cómo es el amor y nosotros tenemos que obedecer al Señor. El amor no es, yo me dejo llevar. O yo siento, yo pienso, yo me imagino. No, es lo que Dios nos enseña. La absoluta necesidad de obediencia a la palabra de Dios. Y mi argumento para probar este punto es el siguiente. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a Cristo, ¿verdad? Si alguien dice, yo amo a Dios Padre, pero no siento ningún afecto por la persona de Jesucristo, no tengo ningún deseo por el Señor Jesús, pues mira, me da igual lo que piense, lo que diga esa persona o la ortodoxia que tenga. Esa persona no es creyente, no es cristiana, por mucho que diga que ame a Dios. ¿Y cómo se evidencia el amor por Cristo? El amor por Cristo. Dicho amor se puede manifestar sintiendo un gran afecto por Él, teniendo un deseo de Él,
un deseo sincero de estar en comunión con Él, de leer su palabra, de clamar en oración al Señor cada día, y muchas otras cosas pueden demostrar nuestro amor por Cristo. Pero nuestro Señor resume todo eso en las palabras que tenemos en Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este versículo, que es tan cortito, tan sencillo, tiene una profundidad muy grande. El Señor nos está diciendo claramente cómo nosotros manifestamos nuestro amor por Él, si decimos que amamos a Cristo. Muy bien, ¿cómo nosotros manifestamos ese amor por Cristo? Dice, guardad mis mandamientos, si guardamos sus mandamientos. Más adelante, versículo 21, de este mismo capítulo 14 de Juan, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Cómo se evidencia entonces el amor por Cristo? Pues guardando, aplicando, poniendo en práctica, obedeciendo sus mandamientos. Los que aman al Señor son aquellos que le oyen y obedecen sus mandamientos. Yo creo que esto lo entienden hasta los niños. Si algún niño aquí, algún joven dice, yo amo a Cristo, yo amo al Señor. Muy bien. ¿Cómo tú puedes manifestar, cómo tú puedes probar, evidenciar eso? De que es verdad. ¿Cómo podemos saber si es verdad que tú amas al Señor? Si obedeces sus mandamientos. Si obedeces los mandamientos de Dios. ¿Y qué mandamiento nos da el Señor en el contexto en el que está diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que, hermanos, si nos amamos los unos a los otros, estamos obedeciendo sus mandamientos y, por tanto, al mismo tiempo estamos manifestando que amamos al Señor Jesucristo. Y aquellos que tienen este amor pueden estar seguros de que son salvos. No es para ser salvos, es para ver si realmente he sido salvo. Resumiendo, es necesario que nos amemos los unos a los otros para que podamos tener una sana seguridad de salvación, y esto es así en primer lugar por la importancia que tiene el amor en el propósito de la salvación, en segundo lugar porque debemos obedecer la palabra de Dios, y en tercer lugar porque el amor es una clara evidencia de que tenemos fe salvadora. Quizá no haya porción de las Escrituras más apropiada para saber si tenemos fe salvadora que en la primera epístola del apóstol Juan. Él mismo dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, habéis creído, sois creyentes, pues dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, el principal propósito, no el único, pero el propósito principal del apóstol al escribir esta carta era proveer a los creyentes una serie de principios fundamentales a partir de los cuales ellos pudieran autoexaminarse, una serie de exámenes que ellos pudieran hacerse, y así ser confirmados y fortalecidos en la fe que es en Cristo Jesús, para los que eran verdaderos creyentes. En 1 de Juan se nos presentan diferentes formas en las que podemos comprobar si realmente hay fe salvadora en nosotros, y una de ellas consiste en ver cómo está nuestra relación con Dios y con el prójimo para comprobar si somos creyentes o no. Realmente.
Y la virtud que debe sobresalir en estas relaciones es el amor. El amor. Vamos a leer algunos versículos de Primera de Juan. Dice en el capítulo 3, versículos 10 y 11, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Está tajante aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. El que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículos 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. ¿Cómo un niño, un joven o un adulto puede saber si es creyente? Bueno, hay varios tipos de exámenes o de pruebas que se puede hacer, pero el más importante, el fundamental, es si ama a Dios, por supuesto, y si ama a su prójimo, si ama a sus hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. Ese es el verdadero amor. Hemos conocido el verdadero amor. Pero sigue diciendo, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sí, estar dispuestos a esto, a incluso poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Dice que ama a Dios. Está genial, pero está mintiendo. Si no ama a su hermano. Si no ama a su hermano, si aborrece a su hermano, está mintiendo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermano, la palabra del Señor habla por sí misma. Queda claro entonces que si nos amamos los unos a los otros, si manifestamos ese verdadero amor del que se nos habla en Primera de Juan, podemos estar seguros de que el Señor ha obrado en nuestros corazones y somos salvos. Bien, hemos considerado entonces que es necesario amarnos los unos a los otros para tener una sana seguridad de salvación. Y en segundo lugar, también es necesario que nos amemos por la primacía o preeminencia del amor sobre las demás virtudes cristianas. Dice en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero el Señor no se quedó callado ahí. Le preguntaron por un mandamiento, el principal mandamiento, no los mandamientos principales. No le preguntaron por eso. El principal, ¿cuál es? Uno, dime uno. El Señor se lo dijo, pero no se podía quedar callado ahí, no se podía parar ahí. Versículo 31. Y el segundo, es el segundo, pero lo dijo.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pensemos en todas las cosas que demanda la palabra de Dios. Tratemos de recordar todas aquellas cosas que Dios ha dicho acerca de cómo debemos conducirnos en el hogar. Hagamos un esfuerzo ahora, breve, pequeño, en nuestra mente, de recordar lo que podamos recordar, todo lo que el Señor nos demanda. Cómo debemos conducirnos en el hogar, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia. Cómo deben ser las relaciones entre el esposo, la esposa, el padre, la madre, el hijo, entre los hermanos, en casa. ¿Qué virtudes debemos cultivar? Como son la paciencia, el dominio propio, la mansedumbre, la humildad, el contentamiento. Pensemos en lo que las Escrituras nos dicen respecto a la oración. Debemos velar en ella. Debemos orar en todo tiempo. Tratemos de traer a nuestras mentes todo lo que Dios demanda en su palabra. Lo que podamos, traerlo a nuestras mentes. Pues bien, hermanos, el Señor ha puesto el amor sobre todas ellas. Tiene la preeminencia. Dios ha puesto el amor sobre todas esas virtudes, sobre todas esas demandas. El pasaje que nos muestra esto con toda claridad lo tenemos en 1 Corintios capítulo 13, muy conocido. Dice en los versículos 1 y 2, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, wow, toda la fe, esto es grande. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, sigue diciendo, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Imagínate a alguien que es un gran erudito, que puede hablar en muchas lenguas y conocer todos los misterios, puede ser un gran orador y tener mucho conocimiento intelectual de las Escrituras, pero si no tiene amor, no es nada. Dice el Señor que es como metal que resuena o címbalo que retiñe, no sirve para nada. Y sabe un montón, y tiene un montón de conocimiento, pero no tiene el amor de Dios. Ah, pero mira cómo predica, mira cómo ora, mira cómo habla, mira cuánto sabe. Oye, es que tiene tanta fe, pero mira, fe, que está convencido, que le dice a aquella montaña que se mueva, y se mueve la montaña, oye. Pues no importa la labia que tenga ese hombre, o cuánto conocimiento tenga almacenado en su cabeza, o cuánta fe tenga, si no tiene amor, el amor que se describe en la Biblia, tal persona no es nada. Sigue diciendo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Imagínate ahora a alguien entregando todos sus bienes a los pobres, o alguien que sacrifica su vida por salvar a otra persona. Wow, esto es... Tú piensa en esto. Voy a sacrificar mi vida, dar mi vida por otra persona. Nosotros veíamos el otro día una película donde un hombre estaba ahí en la guerra y este hombre estaba sacrificando su vida. Era un médico, en la guerra pues había soldados que eran médicos. Y este hombre que era un médico pues iba y salvó no sé cuántas vidas, creo que fueron como... Salvó a 30 hombres que estaban en el campo de batalla y este hombre se entregó y en medio de disparos y de bombas, ahí estaba el médico salvando vidas. Y estaba arriesgando su vida, claro, para salvar a otro. No sé cuántos soldados. Pues dice el Señor que si todo eso se hace sin amor,
Tales cosas no valen para nada. No sirven de nada. No nos sirven de nada. Bueno, has rescatado a esa persona, pero que no te sirven para nada. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene el que nosotros hagamos el bien, motivados por el amor? El amor primeramente hacia Dios, por supuesto, pero también por amor hacia nuestro prójimo. No por amor a nosotros mismos, porque todos esos sacrificios que se nombran ahí se pueden hacer con la única motivación de alimentar nuestro ego para que nos miren y nos alaben o para callar nuestras conciencias simplemente, pero no por amor a Dios y al prójimo. Esto puede pasar. Y se hacen muchas cosas, pero no por amor. Ni a Dios ni al prójimo. Y fijaos cómo termina este capítulo 13, en el versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor es el amor. Esta preeminencia del amor sobre las demás virtudes cristianas también la vemos reflejada en el pasaje que tenemos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, que ya llegaremos ahí, pero voy a citarlo ahora. Dice Colosenses 3, 12 al 14, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas son virtudes muy buenas. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto no significa que las demás virtudes no tengan importancia, no. Pero el amor es la principal. El amor debe acompañar a todas esas virtudes, sobre todas esas virtudes, vestidos de amor. Entonces, una vez más pregunto, ¿por qué es necesario que nos amemos los unos a los otros? En primer lugar, para tener una sana seguridad de salvación. En segundo lugar, por la preeminencia del amor sobre las demás virtudes cristianas. Y en tercer lugar, para un funcionamiento apropiado de la Iglesia. Sí, un funcionamiento apropiado de la Iglesia. Hay muchas cosas importantes que deben estar presentes para que una iglesia local funcione como debe funcionar. Por ejemplo, debe haber una predicación sólida, bíblica. La alabanza debe ser correcta. Debe haber alabanza al Señor con nuestros cánticos. La oración, muy importante la oración. Y otras muchas cosas. Pero hermanos, sobre todo debe haber amor. Sobre todo debe haber amor. Si no hay amor entre nosotros, si hay recelos, rencores, si no hay un verdadero amor sacrificado de los unos para con los otros, esta iglesia, tened por seguro que no saldrá adelante. Si no hay un amor genuino entre nosotros, si no lo hay, hermano, escríbelo. La Iglesia Cristiana Bautista Reformada de Málaga dejará de ser una luz al mundo. Dejará de ser esa pequeña manifestación de la Iglesia Universal de Cristo. Hermano, no estoy diciendo que no haya amor aquí. Digo, si no llega a haber, si no hay, si en algún momento no hay amor genuino, amor bíblico entre nosotros, aquí se acabó. Así que hermanos, cuidemos esta virtud, que es la que tiene la preeminencia sobre todas las demás. Como hemos visto en el apartado anterior, es la prioritaria, preeminencia. Yo tengo que servir a mis hermanos y yo tengo que tener esa disposición de trabajar, de ayudar y de servir y orar por mis hermanos.
todo eso, sobre todo eso, el amor. Que se haga por amor al Señor primeramente y a nuestros hermanos. Por amor. No es por el que dirán, ni por el que pensarán, ni para que me digan esto, ni para que me digan lo otro, ni para callar mi conciencia, ni para, pues, como hay una situación de difícil o de pecado en mi familia, y en una situación complicada, voy a portarme bien y voy a hacer cositas por la iglesia, por los hermanos. No. Por amor. Todo lo que hagamos en esta iglesia, hermanos, por amor al Señor y a los hermanos. No permitamos que pequeñas diferencias o pequeños rencores que puedan surgir entre nosotros debiliten el amor que tenemos los unos para con los otros. No lo permitamos. ¿Queremos que aquí siga habiendo una iglesia bíblica? ¿Queremos esto? ¿Queremos que esta iglesia tenga un ministerio que glorifique al Señor? ¿Queremos que no haya divisiones en esta iglesia? Pues estemos preocupados y ocupados en amarnos los unos a los otros, tal y como Dios nos demanda en su palabra. Y subrayo esto, tal y como Dios nos demanda en su palabra. El amor los unos para con los otros. Esto incluye al pastor también. El pastor para con los hermanos y los hermanos para con el pastor. Amarnos unos a otros como Dios nos enseña en su santa palabra. En cuarto y último lugar, es necesario que los hermanos nos amemos unos a otros para dar un buen testimonio en este mundo. Y para ello, en primer lugar, debemos manifestar que somos discípulos del Señor Jesucristo. Pero yo pregunto ahora, ¿cómo manifestamos que somos discípulos de Cristo? ¿Cómo manifestamos esto a otras personas que somos discípulos del Señor Jesucristo? La respuesta la tenemos en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo sabrán los impíos que somos discípulos del Señor Jesucristo? ¿Cómo podrán ver que hay algo distinto en nosotros? Que nuestro Maestro y Señor no es Satanás, ni es el mundo, ni siquiera nosotros mismos, sino que es Cristo. ¿Cómo podrán darse cuenta de esto? Pues viendo que nos amamos los unos a los otros. Por supuesto, nosotros también debemos amar a los impíos, en el sentido de que debemos buscar su bien, y ellos deben ver esto también. El Señor nos enseña tal cosa en su palabra, buscar el bien de nuestro prójimo, aunque sea un incrédulo, aunque sea nuestro enemigo. Pero nuestro Señor en Juan 13:35 está diciendo que lo que les causará un mayor impacto a los incrédulos es el hecho de que nos amamos los unos a los otros. Y claro, nos amamos con el amor verdadero que tenemos en las Santas Escrituras, el que el Señor nos enseña, el que nos ha revelado. Porque si no es así, ¿qué ocurre? Que hay enfrentamientos, que hay choques en la iglesia, que hay divisiones. Así los incrédulos no van a ver que somos discípulos de Cristo. Esas personas que yo las he visto entrar muchas veces por esas puertas, por ese local, hay algunos que ya no los veo. Ya no aparecen por ahí. Sí, hermanos, nos ven los vecinos, ¿eh? Nosotros no sabemos, no nos damos cuenta. Cuando salimos a repartir folletos, hubo, creo recordar, al menos una persona, creo recordar, con la que hablé, de folletos, estuvimos hablando,
sí, ese, la iglesia que hay por ahí detrás, sí, yo la he visto, yo he pasado muchas veces, paso por ahí muchas. Además la gente no entra aquí, pero nos ven. Bueno, puede ser que alguien se haya ido, ¿no? Quiere decir, se haya mudado de sitio. Pero hermanos, que recordemos nosotros esto. El principal impacto, influencia que nosotros vamos a ejercer sobre otras personas, sobre los incrédulos, la principal forma en la que vamos a mostrarles que somos discípulos de Cristo es porque nos amamos los unos a los otros. Esto significa que el amor es demostrable. El amor debe manifestarse externamente. No basta con sentir amor por los demás. No basta con decir, hermano, yo te amo en el Señor. En el cristianismo no existe el amor platónico. Yo te amo. Y ya está. Y ya no se nota en nada más. Nada más que en las palabras que me ha dicho. No. Los demás hermanos deben saber y aún más experimentar que yo les amo. No debo suponer que mis hermanos saben que les amo. Tengo que demostrárselo. Tenemos que demostrárnoslo unos a otros. Hermanos, por la gracia de Dios, yo sé que esto es así. Y hasta aquí el Señor nos está guardando. Y hay amor entre nosotros. Y nos lo manifestamos, yo lo sé. Los hermanos para conmigo, yo lo noto. Y yo procuro manifestar el hermano, o sea, el amor hacia los hermanos, hacia otros hermanos. Pero digo esto para que lo recordemos, para que perseveremos en ello y aún abundemos en ese amor. Que no es meramente, yo te amo. Tiene que haber una manifestación práctica. Tenemos que perseverar en ello. Y abundar en ello. Mirad que dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De esta forma estaremos dando un testimonio muy poderoso a este mundo. Daremos un poderoso testimonio, un gran testimonio a este mundo. Pero imaginaos que nos visitan otras personas, sean o no creyentes, nos visitan. Y pueden ver que antes, durante y después del culto hay un orden. Observan también que se predica con fidelidad la palabra de Dios, que se cantan buenos himnos. Pero imaginaos que estas personas se dan cuenta que hay envidias entre nosotros. No digo que las haya, digo si las hubiera. Se dan cuenta que hay envidias. O empiezan a notar que unos hermanos desprecian a otros o cualquier otra cosa mala. Hermanos, qué testimonio tan nefasto, tan horrible. La falta de amor entre los hermanos es un pecado terrible y además un mal testimonio del Evangelio. Por eso es necesario que nos amemos los unos a los otros para poder dar un buen testimonio en medio de este mundo impío. Concluyo ya. Queridos hermanos, es necesario que nos amemos los unos a los otros, ante todo porque el Señor lo ordena. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento del Señor. Pero debo decir también que no podremos amarnos como demanda el Señor si primero no le amamos a Él. El primer mandamiento no es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es el segundo. El primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Claro que una de las formas en que manifestamos nuestro amor a Dios es que amamos a nuestros hermanos en la fe.
pero primero debemos amar al Señor. El Señor es lo primero. Esto significa, por ejemplo, que si algún hermano en un momento dado nos pide que hagamos algo por él que es contrario a la palabra de Dios, nosotros, por amor a Cristo, debemos negarnos y por amor a nuestro hermano debemos confrontarlo o reprenderle. No dejarnos llevar por emocionalismos o por lazos familiares. Si un hermano nos viene a nosotros, nos dice algo que no es correcto, no es bíblico, que puede afectar gravemente al testimonio, que puede afectar gravemente a la iglesia, nosotros tenemos que confrontar a esos hermanos. Hay pecados que no se pueden cubrir con un manto de amor, ¿eh? ¿Tenemos que amar a ese hermano? Sí, claro. Pero primero al Señor. Primero al Señor, que es lo que Dios nos demanda, que es lo correcto, que es lo bíblico. Y después, por amor a ese hermano, tenemos que confrontarle. Con mansedumbre y con amor, pero debemos decirle que eso no está bien. Eso no está bien lo que tú estás haciendo, hermano, lo que tú estás diciendo, o lo que tú quieres hacer, o lo que tú estás pensando hacer. Lo que tú pretendes es incorrecto, no es bíblico, por esto y por esto. Si el hermano nos oye, pues lo hemos ganado. Si no nos oye, hay que hablar con el pastor. Y si no oye a los pastores, hay que llevarlo a la iglesia. Claro, llevarlo a la iglesia si ese hermano no se ha ido antes de la iglesia. Si se va de la iglesia, pues es triste. Ese es el verdadero amor. Esa es la prioridad sobre todas las demás virtudes. El amor hacia Dios primero. Dirigirse primeramente hacia el Señor. Hacer primero lo que el Señor nos demanda en su palabra. Por amor a Dios primeramente. Y por amor al Señor. Después tenemos que manifestar ese amor hacia nuestros hermanos. Que ya entraremos en detalles en otros sermones. Recordemos entonces que es necesario que nos amemos los unos a los otros, no solo porque el Señor lo ordena, sino también para tener una sana seguridad de salvación, por la preeminencia del amor sobre todas las virtudes cristianas, para un funcionamiento apropiado de la Iglesia, para dar un buen testimonio a este mundo. Hermanos, recordemos estos 4 puntos. No es una opción que nos amemos los unos a los otros, es de vital importancia. Es de vital importancia. Para nosotros, para la Iglesia, para el testimonio al mundo. Clamemos continuamente para que el Señor nos haga ver la necesidad imperiosa de amarnos unos a otros. Y si vemos esa necesidad, gloria al Señor, tenemos que perseverar en ello y aumentar, crecer en ese amor. Y no dar lugar al diablo. No dar lugar a pensamientos que nos puedan desviar del verdadero amor. Estar firmes en la verdad, firmes en el amor bíblico. Vamos a orar a nuestro Dios.
Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, oh Señor, por tu palabra preciosa que nos has traído. Gracias, oh Padre, por hacernos ver esta necesidad del amor entre los hermanos, del amor fraternal. Oh Señor, pero ¿quién es suficiente para esto? No podemos por nosotros mismos. Te necesitamos de tu gracia, de tu poder, de tu sabiduría. Necesitamos de tu amor. Te necesitamos a ti, Señor. Obra en medio de esta iglesia. Tú sigas obrando, Señor. Gracias te quiero dar, oh Padre. Muchas gracias te quiero dar que hasta aquí tú nos has guardado, unidos en paz y en amor. Hasta aquí tú has puesto y sigues poniendo el amor de Cristo en tus hijos. Y hay un verdadero amor aquí entre nosotros. Pero, oh Señor, el diablo no descansa. Este mundo sigue atacando. Y hay un aliado del diablo en nuestros corazones, nuestro pecado remanente. Por eso te ruego que tú nos guardes, tú guardes a esta iglesia, oh Señor, de desviarnos de la verdad. Tú nos guardes, oh Dios, de desviarnos del amor verdadero. Ayúdanos a luchar contra nuestro pecado. Ayúdanos a luchar contra el egoísmo, el orgullo, los malos pensamientos, las envidias, los celos. Tú sigas preservando el amor entre nosotros y que podamos abundar aún más y más, Señor. Oh Padre eterno, ten misericordia de tu iglesia aquí. Preserva tu amor entre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén, Padre. Amén.